Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Jaramillo Narváez, soy estudiante del quinto semestre de Ingeniería Electrónica del CIAT de Bucaramanga y aquí estoy con la materia de estructura molecular en la parte de posttarea. Bueno, en el día de hoy voy a explicar sobre el compuesto sulfuro de estaño. En la estructura atómica podemos apreciar que el sulfuro de estaño se compone de los elementos el estaño y el azufre. El estaño podemos observar el número atómico que es 50, los protones 50, los neutrones que se hallan de la resta entre el número másico menos el número atómico, es decir, 119 menos 50 igual a 69. Los electrones son 50, el número másico 119 y también la representación de la forma A sobre Z, que sería el número másico sobre el número atómico, 119 sobre 50. También con el azufre, número atómico 16, protones 16, neutrones, la resta o diferencia, 32 menos 16, 16, electrones 16 y número másico 32. Y su forma. En la estructura de Lewis podemos apreciar que hay dos pares de electrones enlazantes, ya que el azufre se compone de 6 átomos y el estaño de 4. Entonces el azufre, como tiene 6, toma 2 del estaño para completar la ley del octeto. Y aquí podemos apreciar pues la estructura de Lewis. Con la molécula, el número total de pares de electrones serían 5, de los cuales 2 pares de electrones serían enlazantes y 3 serían los pares de electrones libres. Podemos identificar la gráfica de distribución de los pares de electrones y la geometría molecular. Sobre la conducción del compuesto, el sulfuro de estaño es un compuesto semiconductor, ya que puede ser exfoliado por ultrasonidos en líquidos para producir láminas de sulfuro de estaño semiconductoras delgadas, automáticamente, que tienen un espacio de banda óptica más amplio, es mayor de 1.5 electrovoltios en comparación con el cristal a granel. En la parte de aplicaciones en la industria y sus propiedades, una aplicación muy importante es el recubrimiento de envases de acero para conservar alimentos y bebidas. Otros ejemplos importantes son aleaciones para soldar bronces, peltres y aleaciones industriales diversas. Los productos químicos de estaño, tanto inorgánicos como orgánicos, se utilizan mucho en las industrias de galvanoplastia, cerámica y plásticos y en la agricultura. Además es un candidato interesante para la próxima generación de células solares de película delgada. Muchas gracias. Cordial saludo, queridos compañeros del curso de Estructura Molecular y apreciada tutora de Dorfi Rodríguez. Mi nombre es Arles Fernando Ramos, con código 12-203-582, estudiante del CEAT Fusagasugá, Cundinamarca, de la UNAM. Para esta actividad post-tarea seleccioné la molécula del tetranitruro de silicio. Nos habla que es un compuesto químico que se obtiene por la reacción del silicio, que nos encontramos en estado sólido, en polvo, y el nitrógeno en estado de gas a temperaturas muy altas. Da como resultado un sólido blanco con una dureza alta, 8.5 en la escala de Mohs. Su fórmula química es Si3Ni4, lo que me indica que tengo 3 átomos de silicio con 4 átomos de nitrógeno. Es una sal volátil. Su característica muy importante es que no es inflamable ni explosivo, puede ser irritable. Presenta mayor dureza que el carburo de silicio y el óxido de aluminio. Entre sus propiedades más importantes, su masa molar, 140.28 sobre mol, una densidad de 3,21 gramos por centímetro cúbico, una conductividad eléctrica entre 107 y 1012, y un punto de fusión de 1900 grados centígrados. Esto es una importante propiedad de este elemento, ya que esto lo hace bastante asequible para procesos donde se incluya mucha fricción y altas temperaturas. Entre las primeras tenemos la metalurgia, en su proceso de fundición, la industria del automovilismo, donde hay fricción, lo cual eleva la temperatura, fabricación de cerámicas y aplicaciones industriales. Este puede ser llamado, dependiendo de la nomenclatura que utilicemos, como tetranitruro de trisilicio, nitruro de silicio, nitruro silícico, y es una sal volátil. Los elementos que conforman la molécula es el silicio y el nitrógeno, simbolizados con Si y N.
Es un metaloide el silicio y un no metal el nitrógeno. Bueno, y sus características las miraremos más adelante. Miramos que el silicio tiene un estado ordinario, o sea, normalmente se encuentra en la naturaleza como estado sólido, y el nitrógeno como un gas. Al unirlo forman la molécula que estamos hablando. Vamos a hablar sobre su estructura, sobre el nitruro de silicio. Ya sabemos que está compuesto por silicio y por nitrógeno. Tiene 14 electrones, 14 protones, perdón, y 14 neutrones. Su carga total, todo su número máximo 14, su carga total entre electrones y protones es de 28.0855 y el nitrógeno normalmente tiene 7 electrones, 7 protones y 7 neutrones, su número máximo es 7 y su carga total o masa atómica es de 14, 7 y 7, 14. Sus electrones de valencia son 5. Esto es importante por lo que vamos a trabajar en las uniones. Miramos que el silicio tiene 4, 1, 2, 3, 4 y el nitrógeno tiene 5. Por lo cual estos son los que hacen la unión en los enlaces dependiendo de qué enlace sea. Vamos a mirar su estructura de Lewis. Tenemos dos moléculas de nitrógeno más 2 por este lado, forman las 4 del Ne4 y el 3 de silicio del Si3. Esta sería su estructura de Lewis. Vamos a hablar sobre esos número de pares de electrones enlazantes. Los electrones enlazantes, como hablamos, eran los que unían la molécula entre sí. En sí tiene un total de pares de electrones 16. Tenemos los enlazantes que están aquí señalados como con color azul, por lo cual, encerrados en estas figuritas, tenemos 2, 4, 6, 8. 4 sencillos, 4 dobles del silicio, pero en sí los pares enlazantes son porque están uniendo las moléculas entre sí. Y tenemos pares de electrones libres, aquí nombrados como rojos. Tenemos estos que no están en este momento haciendo nada, no están uniendo nada, pero son sus electrones. Tenemos 4 por cada lado, serían aquí 2 pares, 4 pares, 6 pares y 8 pares igualmente. Esto es lo que explicamos atrás. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, por lo cual uno está utilizado, 4 están libres, mientras que el silicio tiene 4 que están unidos en esta manera, ¿no? Vamos a mirar más adelante. La gráfica de distribución de pares electrónicos, aquí está la totalidad con sus electrones enlazantes y con sus electrones libres. Vamos a mirar la geometría molecular. Es un compuesto, una unión entre moléculas de silicio y nitrógeno, por lo que esta tiene una geometría lineal entre sus silicios, plana, y también una triangular entre la unión del silicio y el nitrógeno. Sabemos que las moléculas cuando se encuentran prácticamente unidas se repelen o se tratan de distanciar, pero cuando se encuentran unidas hacen una línea. Encontramos un doble tipo de enlace de la molécula, encontramos un doble enlace en los enlaces del silicio, ¿sí? Y un enlace sencillo entre silicio y nitrógeno. Todos sus enlaces dicen que son covalentes en su mayoría. La capacidad del compuesto nitruro de silicio dice que gracias a sus enlaces covalentes, lo hacen que pueda soportar bastantes temperaturas, por lo cual lo hacen un superconductor y supera una temperatura de 1000 grados centígrados. Miramos más atrás que hasta 1900 es su estrada de fundición. Miramos cómo es utilizado en estas herramientas, las cuales incluyen bastante fricción, lo cual si fuera otro elemento elevaría su temperatura, pero como él puede soportarla, dice que no perjudica, no malforma el producto. Las aplicaciones más importantes en la industria dice que es un material dominante en la formación de cerámicas, donde se incluye tensión mecánica y térmica, donde se manifiesta una alta fricción y por consiguiente control de temperatura. Presenta alta resistencia a la oxidación y corrosión, muy importante para el elemento, para la temperatura y el choque térmico, por lo cual soportan bastantes procesos. Es utilizado ampliamente en los motores de vehículos de propulsión, motores de vehículos de alta tecnología y turbinas de gas. Entre las piezas que tenemos para esto dice, para los motores diésel, parte de bombas donde se requiere desgaste continuo, boquillas térmicas, tubos de reacción, rodillos de imprenta y piezas antidesgastes. Entonces, este sería el estudio de esta molécula para nuestra explicación. Muchas gracias.
Cordial saludo, compañeros, tutora. Mi nombre es Anthony Genaro Bayona. Voy a presentar para esta actividad el compuesto arcianuro de galio. Sí, es un compuesto de galio y arsénico. Es un importante semiconductor y se usa para fabricar dispositivos como circuitos integrados a frecuencia de microondas, diodos de emisión infrarroja, diodos láser y células fotovoltaicas. Sí, entonces dice que es arcianuro de galio en tecnología de alta frecuencia y eh, se usa para redes inalámbricas, para comunicaciones personales como celulares, todo esto, para transmisión satelital, sí, para GPS. Bueno, en fin. También muestra las ventajas de este compuesto. Las desventajas es que el silicio es un poco más eficiente en cuanto a la utilización en comunicaciones. Tenemos el efecto de galio en la salud, que pues, todas las personas tenemos una parte de galio en nosotros. Ya como tal, el compuesto, tenemos que la nomenclatura sistemática dice que es monoarseniuro de galio y la nomenclatura CHOP tenemos que es arcianuro de galio. Y en la nomenclatura tradicional, igualmente arcianuro de galio y el tipo de compuestos son sales neutrales. Uso y aplicaciones. Esta es la principal aplicación de modo arcianuro de galio. Se encuentra en ordenadores, células fotovoltaicas, comunicaciones optoelectrónicas, diodos láser y de emisión infrarroja. Las propiedades. En las principales propiedades del arcianuro de galio son la masa molecular es de 144,64 gramos por mol. El punto de fusión es de 1238 grados centígrados y la densidad de 5,33 gramos eh, por centímetro cúbico. Listo, la tabla de propiedades de arcianuro de galio. Bueno, primer elemento que lo compone es el galio, tiene una masa molecular de 69,72 gramos, número atómico de 31, número de electrones 31, número de protones 31 y número de neutrones 39. Sí, electrones en la última valencia, los electrones de valencia es 3, el galio, el arcianuro, el arsénico, de un peso atómico de 74,922 gramos. Número atómico es 33, el número de electrones 33, número de protones 33 y el número de neutrones es de 42. Electrones de valencia es el más 3, menos 3 y el 5. ¿Sí? Entonces tenemos que la estructura de Lewis nos muestra que el arsénico tiene 5, ¿cómo es? 5 en su última valencia, o sea, pertenecen al grupo 5 y el galio 3. Entonces se hacen 3 enlaces para que el elemento principal tenga su octeto. ¿Listo? Eh, Estructura de compuestos de galio del arsénico, o sea, del arsénico de galio, arcianuro de galio, ¿sí? Dice que
El compuesto como tal tiene un número de pares de electrones son 8 y el número de pares enlazantes son 3 y el pares libres 1. ¿Sí? El tipo de enlace es covalente. Bueno, compañeros, muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Posttarea. Estudiante 4. Carburo de silicio. Estructura molecular. Contenido. Estructura atómica. Número de protones, electrones y neutrones del carburo de silicio. Masa atómica. Número atómico de electrones de valencia para cada uno de los elementos que conforman el carburo de silicio. Estructura de Lewis. Tabla donde se especifica número total de pares de electrones, número de pares enlazantes, número de pares libres, gráfica de distribución de los pares de electrones, geometría molecular y tipos de enlaces. Mapa conceptual describiendo al carburo de silicio como semiconductor. Aplicaciones en la industria del compuesto, propiedades físicas y químicas. El carburo de silicio está compuesto de silicio, que en su estado en equilibrio tiene 14 protones, 14 electrones, 14 neutrones, masa atómica de 28.0855 micras, número atómico 14 y electrones de valencia 4. El carbono en su estado natural tiene 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones, una masa atómica de 12.0107 micras, número atómico 6 y 4 electrones de valencia. Digamos que el carbono en su estado no ionizado, que la mayoría de la naturaleza se encuentra en ese estado. Igualmente el silicio con igual número de electrones e igual número de protones, y su masa molecular es esa en la mayoría que se encuentra en la naturaleza, el silicio tanto y el carbón. Esta es la estructura de Lewis con 4 enlaces iónicos, por ser pues el silicio un metaloide y el carbono pues un no metal. El número total de pares de electrones son 4, número de pares enlazantes 4, pares libres no tiene pares libres, y como hemos visto anteriormente son 4 enlaces iónicos, donde el silicio aporta electrones, por lo tanto queda con una carga positiva, y el carbono gana electrones, por lo tanto queda con carga negativa. Su geometría molecular es tetraédrica. Dice que en realidad los enlaces de este compuesto son diferentes, son totalmente diferentes. Hay varias fuentes que la describen. En unas fuentes dice que pues como el silicio es metaloide, forma enlaces iónicos, se comporta como un metal. En otros dice que el carbono está unido al silicio por un triple enlace covalente con una carga positiva y en el silicio y una carga negativa en el carbono. Y pues según la geometría molecular se determina que cada uno de los elementos está unido a 4 átomos del otro elemento para formar el octeto en su capa de valencia. Bueno, el carburo de silicio es un material que se usa mucho en la electrónica por su capacidad de ser semiconductor. Entonces digamos que es muy resistente al ser afectado por unas condiciones que otros no serían capaces de soportar, como alta temperatura, alta presión, alto campo magnético, radiación o intensidad de campo eléctrico. Por eso es que esas propiedades se aprovechan para hacer aparatos que soporten alta frecuencia, soporten alta temperatura, alto voltaje. Digamos que una de sus capacidades es resistir 8 veces el campo eléctrico más que un material normal, y también tiene una resistencia mecánica, o sea, resiste el esfuerzo mecánico. Por eso digamos que la vemos en abrasivos como lo que es la lija. Entonces, como veníamos hablando en el carburo de silicio, el papel en la industria, es que ha sido uno de los materiales que se ha empleado para el uso de cerámicas estructurales. Digamos que sus características que nombrábamos antes
la posicionan como un material donde tiene alta conductividad térmica, dureza, resistividad a la abrasión y a la corrosión, y lo más importante, el mantenimiento de la resistencia elástica a temperatura de hasta 1650 grados centígrados. Digamos que se ha implementado en inyectores chorro de arena, como hemos paramecanizado de piezas, sellos de automotores donde soportan lo que es la alta temperatura y el desgaste. También pues digamos lo que hablábamos del papel lija, digamos que también es aplicado en varios sectores de la industria, como la de los hornos, como la de digamos la fabricación de tubos intercambiadores, de intercambiadores donde soportan mucha temperatura. Entonces ese es la aplicación en la industria de la electrónica, pues se usa para hacer lo que son integrados, y por su digamos que capacidad de soportar el esfuerzo eléctrico que hacen, y pues digamos que también a los golpes, a la manipulación. Bueno, muchísimas gracias.